Vamos a leer capítulo 2, versículos 1 hasta el 11. De hecho, en la Biblia que yo voy a leer ahorita, versión Reina Valera, en su epígrafe tiene el título Humillación y exaltación de Cristo. Pero el tema es el Rey humilde. Vamos a leer entonces. ¿Están listos? Muy bien. Dice la Escritura así. Yo leo en voz alta y ustedes van siguiendo la lectura con sus vistas. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es uno de los pasajes, la carta de Filipenses, la epístola de Filipenses, se le ha llegado a llamar la carta del gozo. De hecho, cuando Pablo escribió esta carta, ustedes saben dónde estaba, ¿verdad? En un hotel 5 estrellas. La Biblia dice que estaba, es decir, la historia dice que Pablo estaba en la prisión. Y estaba en la prisión por causa del testimonio de Cristo. Pero Pablo siempre dijo, bueno, aunque esté preso, la palabra de Dios no está presa. Y por lo tanto, él siempre con gozo y siempre estaba escribiendo de esta manera. No sé si nosotros estuviésemos en la prisión, ¿cómo escribiríamos? Quizá lo primero que haríamos es toda una introducción de los lamentos, del sufrimiento, de todo lo que estamos pasando en la prisión. Pero Pablo no expresa eso. Pablo, si ustedes leen desde el principio, él se presenta, es decir, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y la palabra que encontramos como siervos en el griego es doulos, es esclavos. Y es porque ellos se consideraban esclavos de Cristo. Y un esclavo pierde todo derecho, ya no vive para sí, sino vive para quien que lo tomó por esclavo. Pero quizás ir un poquito atrás cuando nosotros intentamos explicar por qué hablar del Rey humilde. ¿Quién es el Rey humilde? Todos los cantos que hemos entonado hoy siempre estaban apuntando hacia Cristo, 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 porque Cristo es el Rey. Cuando estaba Jesús frente a Pilato, Pilato le hizo una pregunta, ¿verdad? Ustedes se acuerdan. ¿Eres tú rey? Y él dijo, bueno, yo para eso nací, para eso he venido. Porque Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Pero tratemos de explicar un poquito en el contexto de Filipenses. Esta epístola a los Filipenses, y particularmente en este capítulo, tenemos, es decir, de alguna manera la norma para vivir como creyentes. Y eso es lo que Pablo está tratando de anunciarnos. Él empieza diciendo, por tanto, fíjense ustedes, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero ¿saben qué? Pablo no está diciendo simplemente que sintamos lo que él sentía,
sino lo que Cristo sintió. Y esto se tiene que ver, es decir, con lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que amó a la iglesia, no dice que amó a los justos, no dice que amó a los santos. El amor dice al mundo perdido. Y ese amor, una pregunta que me estaba haciendo mientras estaba leyendo esto durante ya varios días, cuando el pastor me dijo que si podía predicar este día era, es decir, ¿por qué vino Cristo al mundo? Algunos dicen que Cristo vino para darnos ejemplo, pero eso no es cierto. Cristo no vino tampoco para enseñarnos a ser buenas personas, tampoco. Jesucristo no vino tampoco para enseñarnos a vivir una vida cómoda, tampoco. La Biblia dice que Cristo vino para morir. Y esto es donde se expresa el mayor amor de Dios. Para morir. ¿Quién se puede imaginar que Dios se iba a hacer carne para habitar entre los hombres? Para morir. Pero ya sabemos que las consecuencias del pecado, la Escritura dice que son la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, si usted y yo morimos, imposible poder pagar por el pecado. Esa muerte solo puede ser posible por medio de un justo. Y la Escritura ha dicho que en el mundo entero no ha habido ni uno solo que sea justo, a excepción de la persona de Cristo. Por lo tanto, solo Cristo podía morir por el pecado. Y eso es lo que Pablo está, es decir, realmente tratando de mostrarnos. Si vamos a vivir la vida cristiana, tiene que ser al estándar de Cristo. Y por eso es que él pone el ejemplo. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Noten ustedes que él va a empezar a hablar acerca de esta virtud del fruto del Espíritu. Bueno, el fruto del Espíritu son 9 virtudes en una sola. Y está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y no podemos separarlo, no podemos decir, bueno, yo sí puedo amar, pero no puedo ser humilde. Es decir, si usted ama, tiene que ser humilde. Si usted es humilde, tiene que ser una persona de fe, tiene que ser una persona de gozo, tiene que ser con templanza. Es decir, todas las virtudes que tiene el fruto del Espíritu. Antes bien dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Significa que nosotros no tenemos que menospreciar a nadie, ni ponernos por encima de los demás, sino vernos, dice, iguales. Porque ante el Señor eso somos, todos somos iguales. Todos somos iguales. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Es decir, yo estaba pensando esto, que mientras celebramos la Navidad y estamos celebrando realmente el nacimiento de Jesús, de hecho cuando hacemos una fiesta estamos pensando, bueno, aquí estamos celebrando la Navidad, pero ¿qué significa la Navidad? De hecho, en los términos más tradicionales y naturales es el cumpleaños de Cristo, ¿verdad? Ahora, pero nosotros realmente estamos tomando en serio lo que dice este versículo. Oigan, otra vez voy a leerlo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno, dice, a los demás como superiores a él mismo. Y noten el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Es decir, cuando estamos ahí en el mejor momento de la celebración, ¿estamos pensando en los otros o estamos pensando en nosotros? Generalmente estamos pensando en nosotros, no en los otros. Esa es la naturaleza humana, es decir, es el pecado que está dentro de nosotros. Pero Pablo está diciendo que hay que siempre estar pensando por los otros. Mientras nosotros estamos celebrando con el pavo, ¿verdad? O estamos celebrando, es decir, no sé, ¿qué es lo que ustedes comen para la Navidad? ¿Estamos pensando, es decir, en el vecino? ¿Estamos pensando en el hermano humilde que no tiene que comer? ¿Estamos pensando, siempre echamos más agua a la sopa para compartir con el que no tiene? ¿O estamos pensando en solo nosotros? ¿Cuántos somos? 5 tazas de agua, 5 platos. Y estoy hablando de aspectos muy puramente naturales, pero vamos a ver qué es lo que realmente está diciendo Pablo en este pasaje. Entonces empieza aquí en el versículo 5 a tratar el asunto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Noten ustedes, haya pues.
Y esto no se logra puramente por medio de la imitación. No, nosotros no vamos a presumir de hipócritas tratando de presumir a Cristo, ¿verdad? Digamos, de hacerlo o de imitarlo. No, porque esto no es por imitación. Pablo no está diciendo, quiero que simplemente imítenlo. No, no, no. Sí, él dice que hay que imitarlo a él, a Pablo, ¿verdad? Así como él ha imitado a Cristo. Pero aquí no es por cuestión de imitación. Tiene que ser realmente una cuestión de entender qué significa realmente. ¿Qué significa esto, verdad? De que debemos de sentir lo que Cristo sintió. ¿Y qué es lo que Cristo sintió? Bueno, la Biblia dice que Cristo sintió compasión. La Biblia dice que Cristo sintió misericordia. La Biblia dice que Cristo sintió profundo amor. ¿Recuerdan cuando dice que empezó su ministerio y vio las multitudes y dijo, y las vio como, ¿cómo las vio? Como ovejas que estaban sin pastor. Y no era porque no habían pastores, sí habían pastores, pero los pastores se habían desviado de la verdad y no estaban guiando al pueblo hacia el Señor. Lo habían extraviado y la gente estaba yendo para arriba y para abajo sin dirección. No sé si ustedes estuvieron viendo una serie que han estado dando ahora en un canal humanístico hace poco en la televisión, esta semana. Todo, es decir, los relatos de la historia desde el Génesis hasta Cristo. Aunque los relatos no son muy fidedignos porque no están basados propiamente en la historia bíblica, pero reflejan mucho, es decir, de la historia. Porque toda la historia de Cristo, es decir, si queremos verla en su anuncio profético, está en Génesis 3:15. Cuando es el protoevangelio, cuando se anuncia, es decir, que de la simiente de la mujer vendría quien iba, es decir, a gobernar todo el mundo y quien iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y en sus intentos, Satanás siempre ha estado queriendo acabar con esa simiente. Y lo vemos en Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y las tomaron para sí y las embarazaron. ¿Y cuál será el propósito? Y saben que muchos dicen que los hijos de Dios se refiere a los hijos de Set, pero no se refiere a los hijos de Set. En el contexto de Génesis 6 se está refiriendo a los ángeles caídos, porque los ángeles caídos pueden posesionar cuerpos humanos. Y fue cuando vieron a las mujeres y les engendraron hijos, y el propósito diabólico era que la simiente de Dios no naciera y que por lo tanto no se cumplieran los planes de Dios. Pero Satanás no sabe todo. Y Dios es soberano y sabe todo. Y Él conduce su historia. Y por eso la Biblia dice, y más adelante en el Nuevo Testamento, Pedro dice que Dios tomó a estos ángeles y los puso, dice, en prisiones de oscuridad, esperando hasta cuando sea el juicio final. Y saben que también la Biblia dice, la Escritura dice, y no me voy a detener aquí porque quiero basarme en lo que estamos viendo, que cuando Cristo murió, ¿recuerdan ustedes que dice que Cristo fue al infierno? Bueno, el problema es que en la versión que nosotros leemos, es una traducción que no nos deja muy claros. Y uno dice, ¿Cristo en el infierno? ¿Y qué estaba haciendo Cristo en el infierno? Algunos dicen, bueno, Cristo fue y predicó a los que ya habían muerto y les fue a decir, bueno, crean en mí, yo vine y los voy a llevar al cielo. ¿Fue ese el mensaje de Cristo en el infierno? No. Y no fue al lugar que nosotros nos imaginamos como infierno, porque la palabra usada por el escritor es tártaros. Y la palabra tártaros no se refiere ni al lugar, por ejemplo, de tormento, ni al lago de fuego. Se refiere a prisiones de oscuridad, donde estaban estos ángeles que intentaron pervertir la simiente. Y él dijo, ¿saben qué? Yo vine, nací, crecí, hice mi ministerio, morí y aquí estoy. Era una predicación de victoria. Predicación de victoria. Qué interesante esto, ¿verdad? Ahora bien, en Filipenses, cuando nosotros decimos, haya pues, dice Pablo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Como decía, eso no lo hacemos por medio de una imitación, sino más bien por medio del impartimiento, es decir, que hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Cuando aprendemos a caminar en el poder del Espíritu Santo, podemos entonces sentir lo que sintió Cristo: compasión,
esa misericordia. Ahora bien, después de todo, es decir, ustedes deben de saber que uno de los, una de las virtudes del fruto del Espíritu es precisamente la humildad. El ser humilde. Pero la pregunta es, hermanos, ¿les cuesta a ustedes ser humilde o les es fácil ser humilde? Es decir, ser humilde no es fácil. Sin embargo, recuerden que este es el fruto del Espíritu. Y cuando uno aprende a caminar por el Espíritu, uno necesita entender que uno tiene que ser humilde. Y tenemos el mejor ejemplo, Jesucristo. Entonces, en Gálatas 5, 22 y 23 ustedes pueden leer, ¿no? El fruto del Espíritu. Y tenemos esta virtud, es decir, que es una virtud maravillosa que cauterizó el ministerio de Jesús. La humanidad entera, es decir, experimentó esa humildad de Jesucristo. Habían aparecido muchos otros, es decir, entre comillas, mesías en la historia, pero ninguno de ellos reflejaba tanta humildad como la persona de Cristo. Y esto lo hizo realmente totalmente diferente. Y la gente estaba sorprendida. En un principio Jesús no tenía muchos seguidores. De repente él tenía muchos seguidores. Y en otro momento él no tenía seguidores. Y la gente se iba. ¿Y saben por qué? Pero no era porque dejaba de ser humilde, sino era por su mensaje. Porque pese a que él era un rey humilde, su mensaje era directo. Y confrontaba, es decir, la vida de las personas. Incluso al punto que confrontó, es decir, la vivencia de los mismos discípulos. Ellos dijeron, bueno, dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la puede realmente soportar? Y la gente dice que se iba. Y viendo a los lados, Jesús vio que la gente se estaba yendo. Y él también dijo a sus discípulos, si ustedes también quieren irse, pueden irse. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de estas personas. Y uno de ellos dijo, bueno, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde nos vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos habían estado buscando en otros lugares, pero no habían encontrado absolutamente nada. Y habían encontrado la vida en Cristo. Y vaya que Cristo dice, ¿verdad? Yo soy la vida. Él no dice, yo seré la vida. Yo soy la vida. Y cuando estaba frente, por ejemplo, a la familia de Lázaro, ¿recuerdan ustedes? Hay una conversación ahí, en el capítulo 11, versículo 25 y 26 de Juan. Si quieren leemos, porque me gustan esos versículos. Yo me desperté esta mañana pensando en esos versículos. No sé por qué. Creo que yo estuve hablando con un amigo ayer, y yo me quedé pensando en estos versículos, porque él me estaba hablando algo acerca de la muerte. Y miren el versículo 25 y 26, y dice, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Noten ustedes lo que dice el versículo 25. Yo soy la resurrección. Pregunta, ¿en qué tiempo está aquí el yo soy? En tiempo presente. ¿Qué significa esto? Que el yo soy. Él no dice, posiblemente sea algún día. Tal vez lo sea. Yo seré. Él dice, yo soy ahora. ¿Y qué es Él? La resurrección. Él es la vida. La resurrección y la vida, hermanos, no son procesos. Es una persona, y esa persona es Jesucristo. Es por eso, hermanos, que cuando venimos a Cristo tenemos vida, y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia se vive ahora mismo. Por eso cuando cerraba los ojos y cantábamos, yo pensé por un momento de verdad que estábamos en el cielo. Qué bueno que uno se despertara así, ¿verdad? Adorando al Señor, alabando al Señor, sin mayores preocupaciones. Además, yo no sé si ustedes realmente piensan en la muerte. Es decir, algunos dicen que la muerte es algo natural. ¿Saben ustedes que la Biblia no dice que la muerte es algo natural? Es más, la muerte es contra naturaleza. Porque usted y yo no fuimos creados para morir. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados para vivir.
¿Saben por qué morimos? Claramente la Biblia lo dice. ¿Por qué entró la muerte? ¿Por quién entró la muerte? Por un hombre, por Adán. Y a causa del pecado de Adán, dice que esa muerte pasó a todos los hombres. Eso le incluye a usted y a mí. Gracias, Adán. Así me decía un cuñado a mí, ¿verdad? Que él se la ha llevado de ateo. Bueno, antes, ahora ya él ha empezado a entender. Después, fíjense, de 23 años de predicar el evangelio a él. Este año que él vino, me sorprendió. ¿Cómo ha cambiado su manera de pensar? Pero él me decía, no, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y si Dios realmente existiera, no hubiera muerte. Es más, mata a los ancianos y a los niños. Es decir, es un Dios cobarde que se place en la muerte, los terremotos, las guerras y todo. Y él hablaba de esa manera. Era difícil hablar con ese hombre. E incluso me decía, ¿y vos quién sos? Él era muy pésimo, ¿verdad? Pero orando por él, presentando siempre el evangelio, y yo leía con él algunos pasajes esta vez, y me dijo, ¿sabe qué? A través de todos los tiempos, he escuchado a mucha gente, pero siempre he pensado en lo que tú me has dicho acerca de Cristo. Y he empezado a entender, me dice, que a ese Dios que yo realmente quería, que creía que podía conocer, pues realmente no era. Era un Dios equivocado. Y yo le decía, ¿sabes qué? Es decir, porque yo le decía esto, yo no nací para morir, yo nací para vivir. Pero te vas a morir. Pero Jesús dice que si yo creo en Él, no voy a morir. Porque si muero, ya no muero, simplemente duermo, porque estoy en las manos del Señor. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Entonces, la humanidad había escuchado esto de la humildad de Jesucristo. Y habla del mismo sentir de Cristo, o la misma manera de pensar de Cristo, que Él era una persona humilde. Y vimos, dice, ¿verdad? En efecto, ¿verdad? Él había dejado, es decir, su gloria que tenía en los cielos. Él era adorado como Dios, es decir, por las huestes celestiales. Imagínense ustedes, antes de venir a la tierra, ¿no? ¿Cómo era su vida en el cielo? ¿Quiénes le adoraban? Las huestes de los ángeles le adoraban. Ha sido siempre, todo desde el principio. Por eso fueron creados los ángeles, para adorar a Dios. Incluso el mismo Satanás. Antes de ser Satanás, la Escritura dice que era, ¿qué era él? Si él era un ángel, era sí, pero en su categoría de los ángeles, ¿qué era? ¿Ustedes saben? Era un querubín. ¿Y qué hacía un querubín? Bueno, el querubín era el que estaba delante de la misma presencia de Dios. Era el encargado de recibir la copa de la adoración de los que estaban abajo de él. Y él presentaba esa copa de adoración delante del Dios creador. Y por eso fue llenado, dice, su corazón de orgullo. Porque dijo, esto es bonito. Es bonito que le aplaudan. Es bonito que lo alaben. Es bonito que lo adoren. ¿Saben que por eso es peligroso la adulación, verdad? Cuando a uno le dicen y le dan palmaditas, bravo, lo felicito, ¿verdad? Hizo bien las cosas. El orgullo que uno lleva adentro es peligroso. Porque puede sentir un poquito de esa pasión que sintió, es decir, ese querubín. Y decir, esto es bonito, esto es bueno. Es lo que hacen los políticos, ¿verdad? Aunque a mí no me gustaría ser político, hermanos. Salen mucho en la televisión y no con buenas cosas, sino con malas cosas. Ahora, Él dejó su trono. Y eso es lo que realmente celebramos en la Navidad. Entonces, Él deja todo eso y viene a un mundo que rechaza a Cristo. ¿Saben? Porque el mundo no aceptó a Cristo. El mundo rechazó a Cristo. Es más, ¿qué dice Juan 1:11? ¿Saben ustedes de memoria Juan 1:11? A lo suyo vino, y lo suyo no se refiere al pueblo judío, lo suyo es la creación en su totalidad. Él vino a su creación, pero en el mismo versículo dice, mas los suyos, ¿quiénes son los suyos? El pueblo de Israel, mas los suyos no le recibieron. Noten ustedes que de entrada Juan está diciendo que hubo un rechazo del Mesías, aún a pesar en las condiciones que él vino. Y esto es interesante porque saben que cuando uno empieza a hablar acerca del Mesías humilde, ¿por qué hablamos del rey
Mesías humilde. Bueno, de hecho, es decir, las características de Jesús cuando Él nace, su nacimiento, ¿no? Él no nació en un palacio, sino que la Escritura dice que Él nació en un establo. Y siempre la gente representa en la Navidad un nacimiento, ¿verdad? Y siempre ponen ahí unos muñequitos, a María, a José, a un niño acostado en un pesebre, rodeado de ¿qué? ¿Rodeado de personas muy influyentes? No, rodeado de animales. Pero ¿saben qué? Déjenme decirles una cosa, que creo que en el contexto de lo que Pablo está diciendo, fue mejor que Jesús haya estado rodeado de animales, en vez de estar rodeado de personas en ese momento. Y es interesante porque ellos buscaron un lugar para que naciera Jesús en un mesón, lo que ahora le llamaríamos nosotros quizás un hotel de 1 o 2 estrellas, quizás, ¿verdad? No en un hotel de 5 estrellas. Pero no había espacio. Pero ¿saben qué? Dentro de los planes del Señor estaba que Él iba a nacer en un establo. Y qué bueno que nació en un establo. Porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, deberíamos de pensar, ¿quién es mi Salvador? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi Rey? Nos ha enseñado desde un inicio a ser humildes. A ser humildes. Entonces Él deja todo y viene a un mundo que lo rechaza, a un lugar donde la gente lo deja a un lado. Ni siquiera le proveen, es decir, ese lugar para nacer. Pero Dios proveyó, es decir, ese establo, ese pesebre. Y eso fue mucho mejor que aquel mesón público, porque todo lo que eso era en realidad, era simplemente una gran habitación. Simplemente una habitación cómoda, donde podía haber nacido, pero quizás hubiera pasado desapercibido. Porque lo que me llama la atención siempre que uno está leyendo todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo es que tenía que nacer en Belén, de una virgen, de una familia pobre. De hecho, es decir, los antepasados de José y María, a pesar de que pertenecían a la línea de David, es decir, ¿saben qué? Me gustaría que fuéramos ahí, por ejemplo, a Isaías 11. Por favor, vamos a Isaías 11 y vemos ahí qué es lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 11, versículo 1. Noten lo que dice, y yo estaba observando este pasaje detenidamente. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ustedes podrían haberse preguntado, ¿por qué el profeta no escribió que iba a salir una vara del tronco de David? Sino que dice que de Isaí. ¿Por qué omite a David? Sino que él va más atrás y dice de Isaí. Ustedes saben de que después en la historia, es decir, David llegó a ser rey de Israel. Y David era un pastor de ovejas. Bueno, Isaí tenía varios hijos y todos fueron buscados, pero no eran ellos. Cuando Samuel se encuentra con David, dice, este es, le dice el Señor, este es el rey. Y ese era el rey que iba a tener el corazón de Dios, el corazón de Israel. Pero saben que a través de su vida, David cometió algunos pecados. Y esos pecados le llevaron, es decir, a ser disciplinado por el Señor. Porque a pesar de que era el rey, que tenía el corazón de Dios, Dios no tolera el pecado. Y Dios mandó juicio sobre la casa de David. Y, ¿saben? Para entender esto, es decir, deberíamos de ir, es decir, a una profecía también que tenemos en Jeremías. Pues Dios dijo que iba a cortar. Y de hecho, es decir, si uno cuando llega a ver la historia de David, a pesar de que el Señor prometió, y luego continuó, es decir, con Salomón. Pero ¿saben qué? Parece, no es que Isaías no sabía, porque Isaías no estaba escribiendo por sí mismo, estaba escribiendo por el Espíritu Santo, pero unos 150 años después el profeta Jeremías escribió una profecía acerca
de David, de la descendencia. Y esto lo podemos ver porque en Jeremías 22, 28 al 30. Vean ustedes ahí, vamos a Jeremías ahora. Jeremías 22. Jeremías 22, versículos, vamos a leer desde el versículo 24. Noten ustedes, de hecho este fue el último de los reyes, de la dinastía de David. Dice el verso 24, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo a mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. ¿Ustedes cómo notan al Señor aquí en esta profecía? Molesto, airoso, con juicio. Y luego dice el versículo 25, te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá dicen, no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Y noten el verso 30. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Esta es la gran profecía, y por eso, porque el Espíritu Santo estaba diciéndole a Isaías, escribe que del tronco de Isaí saldrá una vara, un vástago. ¿Y ese vástago quién es? Es Jesucristo. Y por eso es que encontramos, es decir, en la genealogía, ¿no? Es decir, que vemos en Mateo. Yo estaba tratando de revisar todo esto, y en Jeremías 22, del 24 al 30, en estos versículos describen el fin precisamente de Joacim. Es decir, aquí en el 37:1 se le llama Conías, es decir, que es el mismo, llamado también Jeconías. En 24:1 y 27:20, hijo de Joacim, después de solo 3 meses de reinado, fue deportado a Babilonia para no regresar nunca más a la tierra de Israel. A pesar de la falsa profecía, porque se había hecho una falsa profecía en favor de él, de Ananías, quien decía lo contrario, es decir, a lo que Jeremías estaba escribiendo. Pero ¿saben qué? Es decir, porque la profecía contraria era que no iba a ser privado de su descendencia. Y ¿saben que según la historia bíblica, este hombre tenía 7 hijos? Pero ¿cómo le llama el Señor? Sin descendientes. Sin descendientes, ¿verdad? Privado de descendencia. Es decir, él tenía 7 hijos, porque ustedes pueden verlo en Primera de Crónicas 3:17. Ninguno de ellos ocupó el trono, de modo que en lo que respecta a una dinastía continua, Conías era un hombre privado de descendencia. Eso es lo que está diciendo el profeta. No tenía, es decir, oportunidad. Si bien su descendencia retuvo el derecho legal al trono, ningún descendiente natural suyo ocuparía el trono de David. La genealogía de Mateo, es decir, nos presenta la descendencia de Jesús a través de Salomón. Y saben ustedes la historia de Salomón y de Joconías, o sea, Conías, Mateo 1:12. Esta es la genealogía, dice, del padre legal de Jesús, es decir, el padre de José. Lucas proporciona la descendencia física de Jesús a través de María y Natán hasta David, dando de lado, es decir, el linaje de Jeconías y demostrando acertadamente el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Si Jesús hubiese nacido, y esto es lo que dicen algunos escritores, si Jesús hubiese nacido solo a través del linaje de José y por ende Jeconías no hubiese calificado para reinar, es decir, desde el trono de David en el milenio venidero.
Es decir, él no hubiese cualificado. Y por eso entonces encontramos la profecía de Isaías. Pero ¿qué tiene que ver todo esto realmente? ¿Qué tiene que ver todo esto? De manera que la razón es que cuando el Señor Jesucristo nació, es decir, desde un principio, María, quien era del linaje de David, y José, quien también era del linaje de David, pero por otro lado, ambos eran, es decir, campesinos rústicos, comunes y corrientes, porque Isaí era un campesino. Y David, a pesar de que llegó a ser rey de Israel, su padre no era un rey, era un simple campesino. ¿Pueden ustedes notar entonces la gracia de Dios en la historia? ¿Y cómo es que el Señor cumple sus propósitos, sus anuncios, sus promesas, sus planes? Cuando le hace la profecía a David acerca de eternizar su reino, y no lo hizo, es decir, con ninguno de los otros hijos, es decir, de David, sino que lo hizo con Salomón. ¿Y Salomón quién era su madre? ¿Quién era la madre de Salomón? Pues una mujer que tomó de una manera que no debió haberla tomado. El primer hijo el Señor lo mató, saben ustedes. David estaba muy emocionado, tenía un hijo, no estaba enamorado de esa mujer, pero dice el Señor, pero no es a la manera que yo he ordenado. Te voy a quitar ese hijo. Pero el Señor le dio otro hijo. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de que el Señor, es decir, no tolera el pecado, pero Él perdona el pecado. Él perdonó el pecado de David, pero no quitó su mano sobre la casa de David. Y ustedes conocen la historia, no voy a detener ahí. ¿Qué fue lo que vivió David realmente? Desde entonces David no vio la suya. Muchos problemas. Los hijos querían usurpar el poder. Los hijos violaron a su propia hija, ¿verdad? Se mataron entre sí. Esa no es una historia muy buena realmente, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué está escrito en la Biblia? Porque la escritura en el Nuevo Testamento dice que todas las cosas que se escribieron, ¿para qué? Para nuestro, ¿qué dice? Ejemplo. ¿Quiere decir que nosotros vamos a seguir el ejemplo de David? No, es decir, en un sentido negativo el ejemplo de David no es bueno, es malo. Está diciendo el Señor, si ustedes hacen lo mismo, pues si a David que tenía mi corazón le pasó eso, y a ustedes ¿qué no les pasará? Ahora, entonces podemos notar que ¿por qué es que estamos diciendo del rey humilde? Porque Jesús nace en una condición humilde. ¿Y cuál es el propósito de nacer entonces humilde? Vamos entonces a ver otra vez el pasaje que estamos viendo. Es Filipenses capítulo 2. Vamos a volver a leer aquí este pasaje. Y noten lo que dice Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, noten ustedes que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús tenía demasiado en qué aferrarse, ¿no? Imagínense si ustedes hubieran sido ese Dios en el cielo. Y Dios le envía, es decir, y le dice, ¿sabes qué? Vas a ir al mundo, te vas a hacer un hombre y vas a morir. No, pero si yo soy Dios, mira lo que tengo, es decir, tengo un cielo solo para mí, tengo a todos los ángeles que me adoran. ¿Por qué voy a ir a la tierra y voy a morir por estos que no valen nada? Él tenía mucho a que aferrarse, una gloria, pero renunció a esa gloria, renunció a esa adoración en los cielos para venir a la tierra. Y ¿saben qué? A pesar de que Él vino para morir, desde un inicio también la Biblia dice que recibió adoración. ¿Recuerdan el canto que cantábamos? Dice que los magos, la Biblia, algunas versiones le llaman magos, otros dicen que eran astrólogos, pero la Biblia dice que eran astrónomos. Un astrólogo es el que le lee la mano a usted, ¿verdad? O el que lee las cosas, el horóscopo, ¿verdad? Pero un astrónomo es el que estudia los astros, las estrellas. Y ellos eran estudiantes de las estrellas. Y cuando Jesús nació, vieron la estrella y dijeron, este es el tiempo, este es el momento. Vamos y adorémosle. Algunos dicen que eran tres, la Biblia no dice que eran tres. Yo nunca he encontrado esos tres, que la Biblia no lo dice. Solo la Biblia dice que eran unos magos del oriente,
que llegaron para adorar al niño. Me imagino la sorpresa de sus padres cuando vieron, porque ¿qué eran ellos? No eran simples personas, eran reyes del oriente. Cuando llegaron ellos y llegaron con los presentes, estaban admirados, estaban sorprendidos. ¿Qué pensaría usted si cuando nace su hijo en el hospital, lo primero que llegan serían los mejores presidentes del mundo, ¿verdad? Y llegaran con presentes. Usted quedaría totalmente sorprendido. ¿Y qué está pasando aquí? Pero dentro de la voluntad de Dios estaba esto, ¿no? Es decir, la adoración desde un inicio. Aunque Jesús posteriormente fue rechazado. ¿Y saben qué? Lo interesante es que Pablo no se queda aquí, él sigue diciendo, pero luego dice, sino que se despojó a sí mismo. Esto no significa que él se despojó delante de otro, sino que dice delante de sí mismo. Delante de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y vaya que la palabra siervo aquí, noten ustedes, que es la misma palabra que encontramos cuando Pablo dice, yo siervo de Jesucristo. Y él dice, tomando, dice, ¿verdad? Tomando, dice, la forma de siervo, la forma de un esclavo, alguien que renuncia y se pone debajo de la autoridad de otro. Y por eso con frecuencia encontramos a Jesús decir, yo no he venido para hacer mi voluntad, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. De la voluntad del que me envió. ¿Quién lo había enviado? Pues el Padre lo envió. El Padre lo envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es decir, que se cumpliese todo lo que estaba escrito en las Escrituras acerca del Mesías. ¿Y desde dónde estaban escritas las cosas del Mesías? Desde Génesis. Y por eso cuando Él se encuentra con sus discípulos y después incluso antes de su muerte y después de su muerte, Jesús tiene que volverles a repetir a ellos. Y no antes yo les había dicho todo lo que de mí están escritos en los profetas y en los salmos. Y parece que a ellos se les olvidaba. Por eso es que nosotros a veces estamos repitiendo muchas veces las mismas cosas. Y Pedro dice también, ¿verdad? No importa si yo me muero repitiendo las mismas cosas. Porque tenemos una mente olvidadiza y a nosotros se nos olvida muy rápido. De manera que, sigue diciendo la Escritura, hecho semejante a los hombres y estando en la condición, dice, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando estaba pensando en esto, en la muerte, se ha hablado mucho acerca de la muerte de Cristo. Muerte de cruz, ¿qué implica la muerte en la cruz? De hecho, la muerte de la cruz era la pena capital de aquel tiempo para los criminales. Era la muerte más horrenda y era la muerte más dolorosa. Porque si alguien venía con una espada y le cortaba la cabeza, no crean ustedes, sí, era una muerte terrible, ¿no? Pero era rápida. Pero la muerte de crucifixión no. La muerte de crucifixión era dolorosa, era angustiosa, es decir, estaba reservada para los delincuentes. Sin embargo, Cristo dice que fue, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vaya, y que esta muerte de cruz no fue porque Él lo merecía. Esa muerte la merecíamos nosotros. Su muerte en la cruz fue por usted y por mí, porque fue una muerte sustitutoria. Cristo cuando murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Él no tenía que ir a la cruz y morir. Él no era culpable de ni un solo pecado. Y en esto se demuestra el amor de Dios. Y en esto se demuestra su humildad. No reaccionó, es decir, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el Señor le pide a Abraham la muerte de Isaac. Isaac era un muchacho como de 17 años que pudo haberse rebelado delante de su padre, que pudo haber dicho, padre, mira, yo no estoy dispuesto a morir, no, vamos y busquemos un animal, pero yo no voy a morir, o se hubiera corrido, pero no, dice que él se dejó, ¿verdad?, atar, fue puesto en el altar, y Abraham estuvo a punto de degollarlo cuando el Señor lo detuvo, le dice, Abraham, no hagas daño a tu hijo, ya sé que tú eres capaz de hacerlo porque me amas. Y Dios proveyó el sacrificio. De la misma manera, cuando Jesús estaba en la noche antes de su muerte, la Escritura nos relata que Él sintió, es decir, angustia igual. Incluso Él le dijo, Padre, estoy angustiado.
y mi angustia es hasta la muerte. Ve tú si hay otra manera de cómo puede resolverse este asunto, pero que no sea lo que yo digo, sino lo que tú dices, tu voluntad. Hermanos, esa es humildad, esa es humildad. Ahora, quiero ir terminando y hacer algunas aplicaciones, porque no vamos a hablar solo de, bueno, Jesús era un hombre humilde, él fue un humilde y no sabe, pero ¿qué de nosotros? ¿Está realmente usted asumiendo con responsabilidad esa humildad de Cristo en su vida como hijo de Dios? ¿Es usted humilde? ¿Es usted realmente una persona que acata, es decir, órdenes del Señor? Y dice, bueno, sí, Señor, yo estoy aquí dispuesto. Cuando a usted le dan un ministerio con humildad, dice, Señor, gracias por este ministerio. O está renegando diciendo, ay, pues que el pastor ahora se equivocó, ¿verdad? Me ha dado una responsabilidad que yo no. O usted dice, Señor, yo no soy competente, yo no soy capaz, yo nunca he hecho esto, pero en tu nombre, Señor, yo lo voy a hacer, porque tú vas a estar conmigo. Este es un buen momento para reflexionar. El próximo año hay mucho que hacer aquí y en muchos lugares. ¿Está usted dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y venir, es decir, al pie de la cruz, ya no para ser crucificado, sino para ver al crucificado y decirle, gracias, Señor, porque me has salvado, pero aquí estoy? Y si tú me estás enseñando cómo yo puedo vivir mi vida cristiana en humildad, porque tú eres mi ejemplo, enséñame, demuéstrame. Es más, el Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermano, no estamos solos. Aunque por algunos momentos posiblemente nos vamos a sentir solos. Hasta Pablo estuvo solo. Jesús estuvo solo en la cruz. Sus discípulos se fueron. Y Pablo, cuando fue llevado ante los tribunales, también él dice, miren, cuando fue la prueba, yo me quedé solo. Nadie estaba conmigo, pero el Señor no me abandonó. Y eso es para nosotros. Entonces, y quiero terminar aquí. Por lo cual, Dios también, dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y cantamos este himno, ¿verdad? Pero qué bueno sería, hermanos, que no solo lo cantáramos, sino que lo aplicáramos, que viviéramos conforme, de acuerdo a esta palabra. ¿Está usted dispuesto? Y yo quisiera preguntar esta mañana, ¿hay alguna persona aquí hoy que todavía no ha confiado en el Señor, que no ha puesto su fe sola en Cristo, pero que ha venido esta mañana y quiere hacerlo? Ahí donde está, hágalo. No tiene que venir aquí adelante, ni tiene que hacer una oración del pecador. Solo tiene que creer que Jesucristo es el Señor, que Él murió por sus pecados y que Él quiere darle vida ahora. Y si usted cree en Él, usted tiene hoy vida eterna. Y cuando lo haya hecho, acérquese a un hermano de su confianza y dígale, yo recibí a Cristo hoy y yo quiero caminar mis primeros pasos en el Señor. Y le aseguro que usted va a ser la persona más feliz. Y no importa si no tiene una Navidad como todos quisiéramos tener, pero la mejor Navidad es entender que Cristo vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia.